Capítulo 5. Aquella que debe ser encontrada misión divina, comúnmente destinadas por un dios o un apóstol, en algunas ocasiones dadas por un heraldo como un ángel, pero raramente eran cosas tan mundanas como encontrar un perro. Esto no es demasiado cliché. Aunque la duda era entendible, no era lo que más albergaba su mente. Después de todo, él conocía bien la razón y el porqué de tal extraña misión, era más lo parecida de su situación a una de las tantas novelas que había leído. Hey garrapata, dime si tu dios es el dios cobarde, necesito saber a qué me atengo al trabajar para ustedes. En su historia el dios cobarde Itogami tenía un modo de operar concreto que no se ajustaba al que el aparente ser X tenía. Tampoco se imaginaba tan molesta a Heraldo diciéndole dónde encontrar una fuente de ingresos segura, sobre todo cuando seguramente solo el banco de la ciudad tenía tanto dinero como él. Aquello se confirmaría con las palabras del ángel. ¿Cómo osas comparar a un cobarde sin escrúpulos con la magnificencia de Dios? Suerte tienes de estar bajo su amparo, o serías igual de erradicado que los errores en el destino. Escuchar a aquella garrapata le molestaba, aunque tenía razones para conversar con ella, entre las cuales estaba que no podía silenciarla y por lo tanto le respondía secamente, pero también era para obtener información. Hablando de esos errores, entiendo el tema del efecto mariposa y todo, pero ¿qué ocurre si no encuentro al perro? Con lo poco que sabía de la garrapata era que le gustaba escuchar su propia voz y no dejaría de hablar de su misión divina y explicar lo importante que era. Oh, es algo simple y trágico el destino que esperaría a la joven dama que no tenga el cariño de su mascota. Con la frialdad que solo un padre noble conoce, la joven dama crecería con un corazón de hielo y sin la felicidad que le daría su mascota la vida daría un vuelco. A futuro la que debería ser una mujer protectora que no deseaba ver a otro niño viviendo sufriendo se volvería incapaz de tratar con los menores. Ello haría que un futuro héroe no tuviera aprecio por las personas y solo por el dinero, impidiendo salvarse tierras lejanas de una invasión de orcos. El chico asintió ante aquello. En resumen, si la niña crece sin amor de su mascota, se volverá fría y no cuidará cariñosamente a un joven que se volverá aventurero del reino hechicero. Sin ese cariño, el aventurero se volverá un mercenario y no viajará hasta encontrar el pueblo que sería asediado por orcos sin poder salvarlo. Quizás si todos los errores fueran de tal nivel la cosa sería sencilla, pensó el pelirrojo. Sin embargo, debía dejar de hablar solo puesto había llegado a su destino. La ciudad amurallada de Rantel era a todas luces una ciudad medieval, con secciones establecidas por capas de muros, siendo los más acaudalados en el centro. Entre más alejado del centro mayor pobreza, exceptuando por los muros exteriores donde una guarnición de soldados habitaba. Incluso si el área no fuera demasiada, la poca población de las áreas acaudaladas permitía mansiones de gran envergadura. Por supuesto que una gran mansión tendría sus guardias, quienes esperaban en la puerta. Sorprendidos por la imagen de un caballero, se alzaron para cuestionar su aparición. Caballero, declare la razón de su interrupción. Exclamaron ambos guardias al unísono. Parecían que se llevaban bien o su instructor era estricta. Por supuesto era algo que el ahora aventurero esperó, aunque irónicamente le permitieron. Más bien el mismo gremio le forzó esa misión. Creían que para tratar con la nobleza que mejor que un joven de tan estatus, o al menos el estatus que ellos creían tenía. De hecho, por esa misma razón, aunque la paga fuese buena, nadie había aceptado la misión en una semana que llevaba activa. Soy un aventurero, he venido debido a esta misión. Declaró secamente el chico al mostrar el cartel de la misión. Todo eso le fastidiaba. Él quería alterar el mundo y ser un héroe o villano, pero se calmaba al pensar que siempre la primera misión apestaba y con ello cambiaría su tono. Por lo que veo es la mascota de la joven señorita. Conozco el sentimiento de no saber dónde está una mascota, no, mejor dicho, un amigo. Pueden confiar en que será encontrado por mí. Aquello era cursi y solo lo decía para conseguir algo de confianza por parte de los guardias. No era mentira, pero en circunstancias normales no lo diría. Sin embargo, había sido escuchado por su empleadora en cuestión. Ua es un caballero. Vino a encontrar a Princess. Lleva días sin volver conmigo y aunque aparece para su comida nunca la logro atrapar.
Fue normal que no la viese ya que era una niña de cuando mucho 6 años, aunque era llamativa por su ropa era más pequeña que los sirvientes que la acompañaban y habían obstaculizado se viera, aquella niña despertó una debilidad que ocultaba el serio y gruñón chico, no era una debilidad puntual por niñas jóvenes, era por los infantes, un sentimiento de hermano mayor despertaba en él, seguramente por haber cuidado aunque fuera de manera superficial de una docena de niños, incluso contra su buen juicio actuaría protector y caballeresco. Descuide joven damisela, su buena amiga Princess volverá sana y salva, ni siquiera piense en preocuparse. Claro que aquella misión no debía ser tan fácil, habiendo tantos sirvientes que ninguno viera a dónde se escapa la mascota tras comer era raro, sin embargo y para su buena fortuna él tenía un conveniente ítem de terraría, el detector de formas de vida originalmente solo detectaría mobs de bajo ratio de aparición, sin embargo ahora hacía total honor a su nombre, permitiéndose encontrara con una grata sorpresa al no encontrar una sola forma de vida denominada como un perro. Kia Princess es mama. Eso no la haría una reina. Aquello le recordaba a sus mascotas, más correctamente a la dinastía Ato. Varias camadas de perros nacidas de Ato su perra, recuerdos agridulces llenaron su mente y una idea se clavó en su cerebro: podría resucitar a sus mascotas. Todas salvo quienes se habían perdido habían sido enterradas en su patio y por algún motivo estaban cual si solo durmieran. Uniseca y con casa y mascotas incluidas. ¿Acaso evolucionara mi carazo a un lobo devorador de soles? Me lo pensaré ahora, debo descansar. La primera misión divina había sido algo tan simple que le había dado tiempo de tener una cena con la familia de la joven dama, incluso hubiera aceptado la invitación a hospedarse por esa noche, pero la segunda misión llegó escalando repentinamente la dificultad. Misión: erradicar al caballero de la muerte de la aldea Nabo. Con la muerte de un individuo más la cantidad de muertos en el área fronteriza llegó al requerido para la creación de un caballero de la muerte. Dirígete a su erradicación antes que aniquile a un país entero. No me jodas, ni siquiera pude aprovechar para usar su bañera 6. Aquel ejército de no muertos, un paisaje de ruinas y muerte era todo lo que se podía observar. El grupo de aventureros se había puesto en posición. Debemos tener cuidado, los cadáveres no solo pueden atraer animales como bestias, sino dar lugar a un no muerto. En aquel mundo se acostumbraba a cremar o enterrar lo más pronto a los difuntos. La razón sería considerada una mera superstición en la tierra, pero en aquel mundo era una verdad aterradora. Cualquier cadáver podía dar paso a un muerto viviente. Zombies y esqueletos eran lo esperable en aquel lugar. Sin embargo, nadie se esperó ver a aquella montaña andante, nadie excepto el chico pelirrojo que sonreía cuando vieron al primer esqueleto. No era por un deseo de encontrarse cara menos no con esa parca, tampoco era porque eso le trajera algún beneficio per se. Nadie en su sano juicio sentiría felicidad por ver a un caballero de la muerte, pero aquel chico no estaba en su sano juicio. Había tomado una misión de búsqueda de superviviente y limpieza, se había justificado con el ítem radar de formas de vida para que lo consideraran para aquella misión, no porque su rango fuera demasiado bajo. Cualquiera podría tomar una misión para un rango cobre, más bien el problema era conseguir la party encargada le aceptara. Dentro era un grupo de 5 personas nada destacable a sus ojos, eran personajes de fondo a sus ojos, así que ni siquiera se memorizaría sus nombres, puesto ya sabía lo que ocurrirá en cuanto dijera con toda seriedad: hay más de 100 esqueletos en el área, y aumentando. Por supuesto que un grupo de cualquier nivel tendría dificultades para luchar con un ejército de 100 individuos, sobre todo de aquellos que no se cansaban y solo morirían con su cráneo destrozado o tras recibir un ataque mágico lo suficientemente potente, pero lo que de relleno fue, ahora más de 500, aunque no todos son humanos. Sobre todo el grandote. El grupo temblaba cuando vio a la lejanía aquel monstruo legendario. Sus dudas fueron dejadas de lado cuando el terror les invadió. Incluso un aventurero clase oricalco tendría problemas, no, incluso un clase adamantita no podía él solo. Se necesitaría al menos 5 grandes héroes para derrotar a semejante ejército. Su huida no tardó ni un segundo, tan rápido que olvidaron al polizón que llevaban. Nadie les culparía después de todo. El hecho que solo uno sobreviviera sería una hazaña frente al ejército que solo crecía más y más. Se
paraba un chico, este sonreía ante la situación, una sonrisa retorcida que más que marcar un par de ojuelos en sus mejillas las contorsionaba. Después de todo, la piel en la que habitaba no era del todo humana. Dejando salir su lado más amaidesco, exclamó: calentemos un poco antes del grandote. Lo decía literal. En sus manos llevaba el arma denominada dragón volador, una espada de un solo filo. La hoja parecía estar al rojo que se extendía por el canto daba la imagen de la mandíbula superior de un dragón. Pareciera que el arma gritara tormenta de fuego en más de un sentido. Con un balanceo torpe del arma, una onda de fuego se extendió diezmando aquel ejército. Sin embargo, la luna creciente había sido ineficiente en su labor. Después de todo, se había blandido la hoja verticalmente, yendo en línea recta y solo afectando a un número limitado de enemigos. Eso tiene sentido. Pese al fallo de ejecución, la movido no había sido inútil, puesto lentamente la experiencia obtenida subía el nivel del chico. Quizás no subiría absurdamente su poder o estadísticas, pero sentía como le era más fácil mover su espada a nivel de espadachín elevado nivel 3, obtenido por supuesto que con un nivel tan bajo sería imposible enfrentarse a un monstruo que rondaba el 30, por lo que rápidamente se colocaría su mejor armadura para la ocasión, y aunque su defensa no fuera el mejor, lo compensarían sus buffs. Arma de fuego con armadura de clorofita sí que no se combinar, mientras que su espada provenía de lo que a todas luces era un Uim. Su armadura venía de una planta monstruo, o más bien de la condensación del poder de la selva que se especulaba nacía por el despertar de Plantera, el jefe de aquel bioma, pero fuera poder de la selva o un mineral viviente, el aspecto a guerrero druida no encajaba con la espada, pero al chico no le importó y buscó diezmar la mayor cantidad de enemigos de un solo ataque. De nuevo la luna creciente de no muertos, pero esta vez fue a lo ancho, derribando a una gran cantidad de esbirros. Con eso el nivel de odio de esos seres por el pelirrojo se disparó al máximo y se empezaron a abalanzar cual muchedumbre. A cada segundo la multitud más y más se acercaba, pero a cada balanceo el poder del chico aumentaba. Primero habían sido 2 niveles, luego con el segundo y eficaz movimiento fueron 3, luego 2 y luego 1 a 1, pero tras un par más ya no subía de golpe, se había estancado en el nivel 11 y poco a poco los esqueletos le rodearon. Seguramente uno solo no le haría ni un rasguño, pero cientos podían causarle algo de daño, y pese a su gran defensa, por dentro estaba un cuerpo sin ninguna clase de entrenamiento y niveles que no ayudaban a la defensa. Sin dudas el miedo a morir era palpable. La pelea se había tornado en una de resistencia, donde por cada decenas de eliminados otras tantas aparecían queriendo engullir al chico. A cada ronda la distancia entre él y sus enemigos decrecía, y lo que era peor, su armadura le cubriría con su protección automática, pero esta era lenta y más temprano que tarde empezó a ser deficiente. Si seguía a ese ritmo sería uno más en esas filas de no muertos. En su inventario tenía decenas de maneras de corregir la situación, incluso maneras que pudo haber terminado eso antes que empezara, pero se había confiado. Incluso el instinto de un maniático del combate cede ante el rostro de la muerte. Usando un par de alas pudo ascender por breves momentos al cielo, y con mejor vista de la situación solo quedó estupefacto. Su verdadero objetivo se encontraba quieto, como si aquello no le importara en lo más mínimo. Aquello le clavó una espina al pelirrojo. Sentía que aquella montaña de huesos no lo reconocía como un rival. En ese momento podría darle un buen ataque con una arma a distancia. Sin embargo, había varios motivos que lo impedían. En primer lugar, aún no tenía la clase correspondiente, por lo que podría fallar fácilmente. El segundo era la habilidad que permitirá al caballero de la muerte sobrevivir a ataques mortales, pero sobre todo su aversión a áreas. Romper mis reglas no hoy. Quizás fue por no pensarlo bien o por la costumbre a las mecánicas de Ternaria, pero el chico no pudo notar lo torpe que había sido su uso de las alas, sobre todo ahora que iba a caer. Normalmente solo extendería las alas y planearía, pero algo le impedía eso. Se debía a la restricción de clase. Viéndose caer a una tumba, sacó el arma hermana del dragón volador, la ira de Betsy. Esta era un arma del tipo mágico, su aspecto era entre una trompeta y un cañón con forma de la cabeza de un dragón. Escupe fuego. Si su hermana lo gritaba, esta arma rugía tormenta de fuego. La razón del cambio de arma era por el área del ataque. Mientras uno era ideal para matar a lo ancho de enemigos, la otra era ideal para diezmar multitudes desde arriba. Disparó repetidamente el arma, llenando el área de un fuego carmesí que consumió todo a su paso, y tan feroz como lo engubió todo desapareció, al menos en un radio de 50 metros en donde caía el chico. Por más extraño que fuese, el aire no aceleraba. Usando todas sus fuerzas
fuerzas forzaba las alas en su espalda para que atajaran la más mínima brisa, y cuando sentía el vértigo más fuerte que nunca se detuvo a escasos 2 centímetros del suelo para luego caer de golpe. ¡Ah, diablos! Eso casi me da un dolor insoportable, consumía la chico. No era el culatazo por detenerse de golpe, ni siquiera era el daño en sus órganos internos por la aceleración sin fin, era por el excesivo uso de mana. De hecho, por el prácticamente imposible uso del mana. Usar mana era como hacer fuerza, tarde o temprano se acabaría por desgaste, pero al igual que la estamina o la gasolina en un coche, siempre había un poco más para extraer cuando se acababa oficialmente. El arma había chupado incluso eso y su cuerpo lo castigaba por eso. Puto infarto. Decía para tragar una botella azul. Aquel era un ítem común en todo mundo de fantasía menos en este, una pócima de mana, lo que ni siquiera Tabula podría soñar. Su forma asemejaba más a un garrafón de agua, y como indicaba su color azulado, sabia a moras, o como en su país le llamaban, sabia a chicle. Aquí está demasiado bueno, lo usaré para quitarme el mal sabor que deja oler estos putos esqueletos asquerosos. Esta vez no perdería el tiempo y atacaría con su arma mágica cada disparo un sorbo, así podría saltarse el prólogo y empezar la batalla real.